Pues muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a esta pequeña presentación de libros en las cuales pues hablaremos de la novela Corazón de carrusel de Sandra Gómez, de Macarena Muñoz, Memorias fugitivas y El extranjero, pero creo que también nos va a dar unas palabras de algo o de una pequeña novedad que ya tiene prácticamente entre manos. Carlos Díaz Domínguez nos hablará, no te olvides de Sarajevo, que es su última novela, y Victoria nos hablará de Animalario. No es la última, pero es una de las ciento y pico que tiene escritas, bueno, ciento y pico no, pero de las muchísimas que tiene escritas, porque tiene muchas escritas, ¿no? Entonces vamos a comenzar por Sandra. Sandra, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es tu primera novela y además no hace mucho que la has publicado. Bien, Sandra Gómez Moreno nació en Madrid, y desde el año 2018 comenzó la andadura como escritora, participando en diferentes concursos de relato corto de la Fundación Fuentejada. En el 2019 autopublicó su primer relato de Amazon titulado Aguja, también de miedo, creo. Participa con sus cuentos en varias antologías de terror, Misterios en el estanque, del grupo literario Team Pato, Esqueleto en el sótano, de Esqueleto Negro, Vestido Rojo, de Don Buc, y Microterrores de diversidad literaria. Ha sido redactora en la web Espía Demonios, en la que publicaba relatos de terror. Tiene una sección de terror en el podcast El Templo de las Ánimas, de Alejandro Carmona. Y recientemente ha publicado esa novela de la que nos va a hablar hoy, El corazón de carrusel. Sandra, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ahora, dinos, explícale al lector qué se va a encontrar en tu novela. ¿Qué va a encontrar en El corazón del carrusel? Mucho miedo, mucha angustia, mucho terror, muchas preguntas y a lo mejor algunas sin responder. Sobre todo, la historia se centra en una familia protagonizada por Antonio Prado, que quiere comenzar una nueva vida después de una situación familiar bastante complicada. Y bueno, en ese momento de impasse en el que quiere comenzar su nuevo rumbo con su esposa, pues decide construir un carrusel, creyendo que este carrusel pues, va a ser la solución a todos sus problemas, a toda su tragedia, pero no, porque el carrusel es el principio de todos los sucesos que van a ocurrir después a lo largo de esa historia. Está contada, por así decir, en tres partes. La historia está contada primero por Antonio y luego van siguiendo diferentes personajes que están todos íntimamente relacionados con lo que sucede en la familia. Y bueno, el corazón del carrusel o sea, lo que he escrito es una primera parte y después probablemente vaya una segunda y una tercera. Ya la segunda parte la tengo más o menos, sé cómo va a comenzar. Mi problema es que soy escritora brújula, sé cómo va a comenzar, sé cómo va a terminar. Lo del medio, yo siempre digo que a mí los personajes me hablan, y sobre todo en el género de terror, pues bueno, me dejo un poquito llevar, pero eso realmente es lo que se van a encontrar en el carrusel y lo que mucha gente que ha leído después el carrusel me ha dicho, diciendo, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Por qué sucede esto? Yo, bueno, pues aunque algunas respuestas, algunas preguntas se responden dentro de la lectura de la primera parte, quedan otras muchas cuestiones que están sin resolver, quedan muchas dudas y bueno, ahí voy tejiendo un poquito el puzzle, la maraña que yo misma he creado. Uh-huh. Por lo que he visto en las reseñas, mayoritariamente buenas, Sí. pero la gente queda como un poco aterrorizada después de leer tu novela. Hay mucha gente que ha dicho que la has impresionado de forma profunda, ¿no? Y aparte, Sí. por lo que he leído de ti, por lo que he visto cuando preparaba esto, tu mundo está solo cerrado en el terror.
Sí, de hecho, en un principio, cuando yo empezaba a escribir, yo realmente soy una persona que apenas aunque parezca sorprendente, soy una persona que apenas he leído terror, o sea, curiosamente, e irónicamente. He leído de todo, he leído ciencia ficción, fantasía, novela histórica, ensayo, ciencia ficción, pero mi inspiración, por así decirlo, mama directamente del thriller y de la novela negra. Y de hecho, en un principio, Aguja, mi intención era que fuera, y en cierto modo es, aunque luego sí que termina siendo muy oscuro, eh, algo que sea como thriller, como misterio, pero de hecho yo me daba cuenta realmente, los relatos que yo tengo escritos en el 2019, que se quedan siempre en un cajón ahí perdido de la mano de Dios, pues eran de terror. Yo me daba cuenta sin quererlo que mi género era el terror, porque ya de hecho un relato que yo tengo pensando que iba a hacer una futura novela, yo pensando, pues eso, lo que os digo, era, bueno, sí, yo novela negra, thriller, Dolores Redondo, Eva García Sáenz de Urturi, pues bueno, iba encaminada por ahí, pero no, de repente me estoy dando cuenta que es una maldición, una casa, ocurre todo en una Semana Santa muy oscura, en el que una chica se pierde por un campo de la Sierra de Guadalajara. Bueno, tengo ahí una montada con una casa encantada que aparece por ahí, perdida también en, en esa sierra. Yo creo una serie también de muertes, por así decir, misteriosas. Pero sí que es cierto que me doy cuenta, además, que intento escribir, además que lo he intentado de verdad, otro tipo de géneros. No, evidentemente voy a arrancarme a lo mejor a romántica, que es totalmente opuesto a lo que yo escribo, pero sí que intento a lo mejor o policíaca o thriller o tal, pero es que no, es que me sale terror. O sea, no, no sé por qué, no lo puedo evitar, sinceramente. Ni puedo ni quiero evitarlo, sinceramente. Sí, pero aquí no es solo que te sale el terror, sino que de alguna manera la gente queda aterrorizada, porque hay ciertos comentarios que dicen que casi los has traumatizado. Eh, a mí me pasa cuando yo sobre todo he escrito ciertos capítulos de la novela, a lo mejor la gente que la ha leído no se lo cree, porque son realmente crueles y devastadores. Aparte del terror, siempre estamos hablando del terror o asociamos al terror a fantasmas, espíritus, evidentemente siempre hay una parte paranormal que no se ve, pero a mí lo que me gusta ahondar dentro del terror es el propio terror humano, los propios horrores humanos. Muchas veces incluso hay más terror dentro de lo que tenemos en nuestra alma que el propio fantasma, ente, espíritu que supuestamente lo vemos, que evidentemente yo sí creo, a lo mejor soy una persona muy espiritual o muy mística y sí considero que hay algo más allá y que hay cosas que a lo mejor no podemos controlar ni manejar. Pero a mí me gusta mucho ahondar en los propios terrores humanos. Por eso busco el empatizar, por eso yo creo que la gente se queda aterrorizada, porque son cosas que a lo mejor intentamos dejar un poco de lado, son esos terrores que decimos, bueno, esos terrores que nos hacen daño, que nos carcomen, que nos comen por dentro y que en nuestra vigilia, en nuestro día a día normal, lo queremos dejar un poco de lado. Pero eso luego sale en el subconsciente. Y yo hay capítulos que yo realmente soy consciente que he sido cruel. O sea, cruel a unos niveles de llorar, de decir que estoy escribiendo, pero luego leerlo y decir, me encanta. O sea, decir, tú tira para adelante y si más o menos tiene coherencia y te cuadra y sobre todo coincide con la línea que tú quieres seguir con la historia, tira. Y yo lo leía y yo decía, es cruel, pero me encanta, tira. Y ya está. ¿Y aconsejas que te la lean por la noche para no dormir? Dependiendo de la sensibilidad de cada persona. De hecho, por ejemplo, mi pobre correctora, María Vázquez, que es la persona más sensible del mundo, súper emocional, súper buena, me dijo literalmente la pobrecita, y me lo creo, dice, te he tenido que leer por la mañana. Y yo diciendo, es que de hecho hay mucha gente que yo conozco que sé que es sensible y que se asustadiza. A ver, evidentemente no todo el mundo tiene por qué tolerar igual el terror que otro, o a lo mejor hay gente que directamente no lo lee y perfectamente puedo comprenderlo. Entonces, yo siempre aconsejo a esas personas, digo, léelo por la mañana, despacito, sin prisa, porque te puede aparecer el carrusel y no te canta una nana, precisamente. Es que da la casualidad que hablas de la pobre de María Vázquez, ¿no? Que Sí, supongo que sí, es la sí, autora sí. de El caballo a la Valquiria
O sea, Exacto, tú imagínate una sí, mujer que escribe fantasía y le metes un terror del tuyo, la pobre, vamos, coja a su hijo y se escapa mi de su niña, que mundo. más buena, aparte que he tenido una suerte por tenerla como correctora y como maquetadora. De hecho, Mm, gracias a ella tiene el portadón que tiene la novela. Le pasé yo una imagen así en plan sencillita, digo, bueno, digo, cuádralo como puedas en la portada y de repente me enseña semejante portadón diciendo, digo, pero madre de mm. Dios, hija mía, qué suerte te he tenido al estar contigo. ¿Tienes a mano la novela para que vean tu portada? ¿Me das un momento y voy a buscarla que la tengo en el comedor? Sí. Voy. Y mientras voy yo aquí diciendo que Luis Bolívar, que lo conocéis todos, creo yo, dice buenas noches, Anami Domínguez, buenas noches, María de Leza, que creo que también la conocéis, buenas noches, Cristina escribe un poco más y dice hola, buenas noches, vaya cuarteto, tienes esta noche, Nicolás, como conozco a tres, os voy a hacer unas preguntas. Carlos, ¿estás preparado documentándote para la siguiente? Macarena, ¿para cuándo tienes previsto publicar la tercera? Victoria, ¿cómo haces para que te cundan tanto las horas? Pues habrá dejado la calceta, porque ella dice que en algún momento lo dice. Bueno, y luego dice, Sandra, no las leeré por la noche. Esta va para Sandra. Sandra, no las leeré por la noche. Fijo que no, dice Cristina de tu novela, que ella no la va a leer por la noche. La leerá en otro momento. Bien, Aquí la tengo. acércalo No un sé si la poquito veis más. bien. Sí, bien. Bien, en Comunidad de Qué maravilla. Escritores está también puesta. Bueno, pues gracias por la presentación y A vosotros. A fenomenal. ti sobre todo. Y pasamos ahora a Victoria F. Leffingwell. Ya. Hola. Luego te haré una pregunta eh, al respecto, pero estamos ante una mujer que dice ella de sí misma, que no lo digo yo, porque si la estáis viendo es una mujer joven, dice ella, que es una señora mayor que en lugar de hacer calceta y ver seriales, se dedica a escribir historias y publicar libros. Inciso. El lunes es mi cumple, entonces tendré 76. Pero como no me gusta nada ese número, me voy a pasar directamente a 77, porque es Capicúa. O sea, alguna gente me están diciendo, eso es una extravagancia, todo el mundo se quita años y déjate de tontería, pero es que lo del 76 me resulta así como muy, muy rollo, ¿no? En cambio, cuando dice, ¿cuántos años tiene? 77, suena redondo, rotundo, suena capicúa bonito. O Ya, sea, que dentro de un rato me felicitáis en adelante, está bien, por adelantado, vamos. está bien. Venga, sigue, perdona. Es abogada, psicóloga y funcionaria de profesión, lectora voraz desde que aprendió a descifrar las letras. Nunca pensó ser juntaletras y menos aún publicarlas, pero las cosas han venido así y en poco más de 2 años ya tiene 10 hermosas obras danzando por el mundo, algunas incluso traducidas al inglés. Sigue nómada y atesora amigos y vivencias. La serpiente en casa. Voy a nombrar algunas porque tiene tantas que es difícil. No es difícil, sino llevaría mucho tiempo. La serpiente en casa, La vuelta al mundo de una nómada, que fue finalista en el Premio Literario Amazon 2023. Angelitos patudos, historias, cosas que ocurren a las mujeres que deberían conocer los hombres. Terrores cotidianos, la saga de Gamonal, relatos diferentes, gamusinos, frijuelas y otros seres mágicos a la caza de recuerdos olvidados. Y últimamente, con la última novela, ha sido finalista en los premios de Amazon del 23. Hay por ahí en tu muro, hay varias fotos al respecto, ¿no? Bien, y hoy nos vas a hablar especialmente de Animalario, que es una novela que ha sacado ya hace un tiempito. Y bueno, pues explícanos o dinos qué podemos encontrar en esa novela, por favor. Bueno, hola a todos de nuevo, hola Nicolás y gracias. Animalario la escribí este verano, creo que se publicó en julio, y yo soy una cuentista nata, ¿no? Entonces siempre estoy inventando cuentos, inventando historias y tal. Desde que mis niños eran pequeños, luego amigos de hijos de mis amigos,
mis nietos, etcétera. Pero la realidad es que cuentos para niños nunca había escrito. Y este verano, después, cuando estábamos metidos en toda la vorágine del PLAD, pues teníamos un grupillo de gente, de autores y tal, y bueno, nos leíamos, comentábamos, etcétera. Y tuve que leer, bueno, no tuve que leer, leí porque quise un montonazo de novelas de esas de Highlander, todos estos en Escocia y tal. Yo, da la casualidad de que tengo un yerno que es escocés e incluso se pone su faldita de su clan y todo eso de vez en cuando para la celebración y tal. Pero nunca me había metido en leer novelas de esas de Highlander con los castillos y con todos los problemas que tienen. Bueno, pero eso, me tocó leer un montón de esas, me tocó leer un montón de terror. Y entonces, de repente, en una de esas, yo digo, me gustaría leer cuentos, fábulas, algo distinto. Pero como no sabía si tenía tiempo de buscarlo o no tenía tiempo, digo, va, pues lo escribo yo y mejor y ya está, ¿no? Entonces me puse a escribir estos cuentos, estas fábulas, porque son realmente fábulas cortitas, son 70 todos los que tienen el volumen. Me divertí un montón haciéndolo y no solo me divertí yo, sino que toda la gente que los ha ido leyendo les han gustado también mucho, porque son animales que hacen cosas que no son propios de ellos, o sea, tienen otras aspiraciones y tal. Y lo que se trata, lo que trataba, o lo que trato de decir, es, pues eso, que la gente tiene que tener ilusiones, aunque aparentemente sean muy locas y muy no propias de su estado, por decirlo así, pero que tienen que seguir adelante. Entonces me he divertido con esa novela. No la he vuelto a leer, porque yo tengo la mala costumbre de que una vez que publico algo, allá se va y no vuelvo a leerlo. Pero últimamente me están entrando ganas de alguna noche leer alguno, porque me recuerdo de algunos de los animalitos y digo, pues voy a ver si tengo un rato libre y me pongo a leer estas historias. Y contestando a Cristina, por cierto, que dice que de dónde saco tiempo, bueno, casi nunca tengo tiempo para nada, ¿no? Porque voy escopetada, pero bueno, ahí andamos. Así que esa es la historia de Animalario. ¿Qué más quieres que te diga? Bueno, pero en tu caso, por ejemplo, yo encuentro que vas un poco contracorriente en este mundo de las feministas que buscan reivindicarse. Tú decides publicar con el apellido de tu marido directamente, no con el tuyo. Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, yo soy Fernández Cruz y Fernández Cruz, bien, me encanta, ¿no? Y estoy muy contenta y muy orgullosa de eso. Pero como casi siempre somos toda la gente muy snob y muy raritas, ¿no? A la hora del momento de publicar la primera, que fue la de Infancia con Amalín, comentando con un amiguete, ay, ¿cómo te vas a llamar? Bueno, pues venga, pues me llamo Leffenwell, y ya está. Yo no es, de hecho, yo aquí soy Fernández Cruz, que es curioso, ¿no? Porque hasta en el buzón de fuera tenemos Leffenwell y Fernández Cruz, o sea que yo no renuncio a mis apellidos. Pero bueno, para publicar, y como ya empecé así, pues ya sigo. Algunas veces digo, está demasiado largo o es un poco difícil, que tampoco es difícil porque son 3 sílabas y ya está. Y algunas veces digo, me voy a poner como Bibi Lev o algo así, o Vicky Lev, pero bueno, ya lo dejo estar. ¿Y cómo fue la fiesta? Porque tú estuviste en la fiesta de los premios de Amazon del 23. Mira, una chulada. O sea, para empezar, yo cuando me llamaron de Luxemburgo me pensaba que era una broma, ¿no? Porque siempre me dejo el teléfono en casa y en ese momento iba a salir y paso, ¿no? Veo un número súper largo y como tengo toda la familia repartida por muchos sitios, lo primero que pensé, bueno, pero no era un número conocido. Yo dije, esto que me llama de un hospital para decirme que ha pasado algo. O sea, imagínate qué optimismo. Pero no, y luego pensé, pues a lo mejor es un lector que está en plan de cachondeo y quiere darme una broma y esto y lo otro. Nada, no, era una chica hablando un español perfecto y me dice que, oye, pues mira, tengo que comunicarte que has quedado finalista. No me lo creía, la verdad, porque no sé si habéis leído la Vuelta al número de una nómada,
pero es una novela muy ligerita, es una novela muy entretenida, pero es una novela que, bueno, surrealista, ¿no? Y digo, ¿pero qué dice? Sí, 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 pues eso. Digo, ¿pero es de verdad? Sí, 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 por supuesto, tu novela nos parece súper original y es totalmente diferente a todo lo que... Claro, la novela evidentemente es diferente, pero nunca habían elegido ni relatos, ni cosas, y al final estos son una serie de relatos, ¿no? De diferentes países. Yo encantada, pero me dice, no, oye, pero lo único que te tenemos, bueno, ya te mandaremos todas las instrucciones y tal y que cual, pero lo que te pedimos es que no tienes que decir absolutamente nada hasta que esto se haga público. Bueno, pues nada. Te digo que aunque me mandaron el correo diciéndome todos los pormenores y tal y que cual, seguía sin creérmelo, pero bueno, sí, era cierto. Y lo que tengo que decir es que han tenido una organización fantástica. Fuimos a Madrid, en ese momento nosotros estábamos en Trujillo, fuimos a Madrid, nos pusieron en un hotel precioso. La ceremonia empezaba, digamos, a las 7:30 y a las 5 ya teníamos que estar en el sitio para recibir a la prensa, o sea, en plan como muy estrellas, ¿no? Y bueno, cosas, bueno, yo hasta me pinté los ojos, con eso te digo todo, ¿no? Pero bueno, llegamos allí, los cinco que éramos ya nos habíamos hecho un grupito de Telegram para cotillear un poco y ver qué hacíamos, cómo nos vestíamos, cómo nos íbamos a hacer y tal y que cual. Total, que cuando nos vimos en el hotel ya íntimos, o sea, eso fue una chulada. Entonces, nada, llegamos ahí, pasamos todo el rollo de la prensa y toda la historia y empezaron los premios en sí. Muy bien, una organización fenomenal. La verdad, yo te digo, si alguien se quiere presentar, o sea, si alguien tiene algo por ahí por medio escrito, presentaros al premio. Igual no ganáis, pero si da la casualidad de que ganáis o quedáis finalista, es una experiencia, para mí, a mis años, es una experiencia chulísima. Lo pasamos muy bien, estuvimos allí hasta las tantas, firmamos un mogollón de libros, hablamos con, mira, una hormiga, aquí vienen las hormigas, que son pobres animales. Entonces, nada, tuvimos un cóctel, vinieron un montón de gente famosa, de la gente famosa, y luego vinieron también otros que habían sido premios años anteriores. Inauguramos la primera la primera biblioteca de autopublicados. Entonces fue todo muy agradable, muy bien, muy bien, muy bien. Y cuando ya a las 10:30 o así, nos volvieron a llevar al hotel y se acabó. O sea que, pero bueno, y encima era un día de esos de perro, ¿no? Llovía a cántaros, estaba lloviendo, pero bueno, por dentro estaba fantástico. O sea, una experiencia muy agradable y muy bien. Así Y que, ahora, y en este momento, ¿qué tienes entre manos? ¿Qué estás preparando? pues mira, tengo 3 novelas, pero yo no sé si este año siquiera me voy a presentar al premio. Bueno, a lo mejor me presento para hacer bulto y para el lío, ¿no? Para esto. Pero ya sabes que normalmente si tú un año has sido finalista ya no vas a hacerlo a lo mejor. Y el año pasado éramos 5.200, este año pues, a lo mejor son 6, 8.000 solamente aquí en España. Bueno, pues tengo 3 novelas cociéndose. Yo escribo todos los días entre 1.000 y 1.500 palabras. O sea, eso como lavarme los dientes, ¿no? Lo tengo que hacer por obligación. Entonces tengo una que es otro caso. Yo tengo una novela que se llama Si llamas a la puerta del infierno, que es una inspectora de homicidios muy loca y muy graciosa, ¿no? Pero que habla pésimamente mal, muchos tacos y muy tal. Entonces es otro caso de Roberta Ravoli. Estoy trabajando en esa, pero llevo muy poquito. Tengo una que va a ser muy divertida, esa es divertidísima. Es un ginecólogo que se convierte en chocolatero, porque se aburre de ser ginecólogo y se hace chocolatero. Entonces, esa es una novela en la que no pasa nada, o sea, es una novela tonta por completo, pero divertida. Mira, fíjate tú, que soy la que la estoy escribiendo, cuando voy escribiendo me estoy partiendo de risa porque digo, pero qué tontería más supina, ¿no? Pero qué chorrada más grande. Pero bueno, y luego tengo una que digamos que esa es un poco más formal,
que es sobre indios, ¿no? Pero tengo un tocho de libros así de documentación, porque a mí lo de los indios me apasiona. Llevo casi 50 años pues mirando y leyendo sobre indios, conociendo a indios y esto. Y entonces quiero hacer algo bonito, pero yo no sé si al final lo haré o no lo haré. Bueno, lo estoy haciendo, ¿no? Llevaré como 10 o 15.000 palabras, pero yo no sé en qué acabará, porque cada vez me voy liando más y estoy pensando, no, pues a estos indios les tenía yo que meter unas cuantas de leyenda. Y luego digo, otra vez leyenda, no, pero a estos indios les tenía yo que poner algo de las vestimentas y tal. Entonces tengo una liada increíble, ya te digo, tengo libros por ahí, notas por allá, y encima como escribo con un iPad y con un dedo, pues no sé qué pasará. Pero bueno, así vamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y aprender y A escucharte. ti, a Y ti. vamos a pasar ahora para el único hombre que tenemos aquí en el grupo. Y aparte de eso, las dos personas que quedan, Macarena y Carlos, se dedican o escriben sobre todo novela histórica, ¿no? Entonces vamos a ir ahora con Carlos Díaz Domínguez. Dice que nació en el mes de noviembre del 59 en una casa llena de libros ubicada en la madrileña calle de Hermosilla. Sus padres fueron personas muy viajeras y eso lo dejaron o se lo contagiaron a él, y también es muy viajero. Fue un niño soñador, imaginativo, curioso e inquieto, y a lo largo de todos estos años ha leído para vivir y ha vivido leyendo. Dice él, cada vez me gusta más escuchar y veo muy poca televisión. Tengo familia y amigos de los que estoy muy orgulloso. Y también pues es de los que tiene una larga lista de novelas, ¿no? Lo primero que escribió, nos cuenta, con pretendido rigor literario, fueron relatos de viajes allá por los años 90. En el 2000 afrontó el primer reto de escribir algo importante, Los impares de Sagasta, novela que publicó en el 2006 en editorial Arráez. Desde ese momento no ha parado de vivir historias a través de los personajes que ha ido creando. Los ascensores dormidos de La Habana, en Arráez 2007, Tres colores en Carinhal, ediciones B, 2011, Lágrimas sobre Gibraltar, ediciones B, 2012, A las 8 en Novelty, edición B, 2014, La menorá de Petra, Amazon, 2016, Entreacto en el Apolo, Amazon, 2018, Diamantes de luz helada, Amazon, 2019, Las violetas de Toulouse, Amazon, 2021, y Mi embajada en París, Amazon, 2022. Y hoy nos va a hablar precisamente de No te olvides de Sarajevo, que también la publicó en Amazon y la ha publicado creo que este año y está empezando a moverla. Ha publicado también novelas cortas y relatos y ha participado también en algunos libros colectivos. Carlos, muy buenas noches. Y de nuevo te tenemos aquí para que nos presentes otra vez una novela nueva, porque también eres muy prolífico. Últimamente veo muy poca televisión y bueno, pues en algo tengo que entretener el tiempo. Bueno, muchas gracias lo primero por la oportunidad de asomarme a este espacio y saludo a todos mis compañeras. Vamos a ver, No te olvides de Sarajevo salió en el mes de noviembre del año pasado y es mi 11ª novela. La sinopsis, un poco independientemente de lo que pone la parte trasera de la novela, nos va a presentar a Antonio Escartín, que es el protagonista central de la trama, esquiador, arquitecto, que en el año 1984 acude a Sarajevo, a Yugoslavia en ese momento, representando, junto a otros compañeros, al equipo olímpico español de esquí. En la capital de Bosnia, de la República de Bosnia, conoce a Emina, que es una fisioterapeuta del equipo yugoslavo de esquí. Mantiene con ella durante el corto periodo que duran los Juegos Olímpicos, una relación muy intensa, y después la trama nos pegará un salto 10 años después. Nos marcharemos a 1994. Ya veremos a ver de qué manera, si es que la tienen, continúa la relación entre Antonio y Emina. Antonio desde España y Emina desde Bosnia, desde Sarajevo. La novela, como toda novela que tiene contenido histórico, bueno, pues yo creo que intenta buscar
pues una serie de parámetros que me parece que deben de estar aparejados siempre a una novela de contenido histórico, repito. El primero de todos es entretener. Una novela que no entretenga no es una novela, es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay libros de historia, hay ensayos interesantísimos que no cumplen la función de entretener como tal. Tiene que ser algo que nos metamos en la trama y nos permita, como digo yo, pues iniciar un viaje literario en el tiempo y en el espacio hacia lugares y tratar con personas que en condiciones normales nosotros no conoceríamos. Eso yo creo que para mí es fundamental, ¿no? El entretenimiento casi hasta una función social. Luego también tiene que tener un comportamiento educativo, es decir, el autor para documentarse sobre un determinado periodo, sea el que sea, en este caso, con el marco de la Guerra de los Balcanes, aunque la novela no es ni muchísimo menos una historia de guerra, sino una historia de relaciones humanas, pues ha habido que prepararse mucho, como en su momento me tocó prepararme la Guerra de los 6 días para escribir la Menora de Petra, o lo que pasaba en Toulouse en 1944 para escribir Las Violetas de Toulouse, o lo que pasaba durante la Guerra Civil Española, lo que pasaba en París para escribir Mi embajada en París. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que ver a los personajes, cómo se comportan y qué relaciones tienen con el entorno, tanto con el entorno histórico como con el entorno social. Luego, algo que me gusta mucho cuando leo es que las novelas alimenten valores intrínsecos al ser humano. Estamos hablando del amor, de la lealtad, del valor, del compromiso. Algo que en esta novela, No te olvides de Sarajevo, se habla mucho, que es dónde tenemos que tener nuestro sitio bajo el sol. Es decir, hay un determinado momento en el que la vida nos pone ante una disyuntiva y tenemos que saber qué camino tenemos que coger, caminos vitales, caminos que no nos van a dejar indiferente, y además caminos que sabemos cuando iniciamos esa nueva ruta que difícilmente tendrán un paso atrás. Y luego, por supuesto, pues tiene que tener también sus dosis de intriga, de suspense, y bueno, pues todo ello con el objetivo que pretende todo autor, y es que cuando termines un libro, cuando el lector termine tu libro, se quede con los personajes un tiempo importante, los haga suyos y se quede pues con el punto de tristeza cuando cierras la última página y dices, ya no voy a conocer nada más de estos personajes. Un poco la sensación que le pasa a los... Yo he hablado con algún colega y se ponen muy contentos cuando terminan y brindan con champán. No, a mí me pasa justo todo lo contrario. Yo me apena muchísimo saber que unos personajes creados de la nada y que han estado conmigo y solo conmigo, porque el contenido de las novelas, desde el principio hasta que está terminado y pasa el primer lector cero, no lo conoce absolutamente nadie, ni siquiera un adelanto. ¿De qué va? Simplemente, ¿de qué va? Nada más. Bueno, pues me da una pena tremenda, ¿no? Comentar que para escribir No te olvides de Sarajevo, me marché a Sarajevo, estuve en el 2022, fui yo solo porque, como digo, son viajes de trabajo y, bueno, pues cuando estás solo te consagras al entorno. Hablé con mucha gente, los sarajevitas son encantadores y todos quieren hablar contigo cuando te diriges a ellos. Pasé por los lugares que salen en mi novela, algo que me emocionaba mucho. Pues iba tomando notas, fotos, pensaba, madrugué muchísimo, me acosté tardísimo, no hubo ningún día siesta, y en los 3 días íntegros que estuve, como digo, yo hice más de 100.000 pasos, hice 70 kilómetros en una ciudad andando, con lo cual, bueno, pues el sentido ese de patearse la ciudad, pues lo hice, y bueno, pues fueron unos días muy, muy emotivos que recordaré siempre. Tú tienes muchas novelas en tu haber, pero también tienes una actividad bastante grande en Twitter o en X, que es el nombre que tiene ahora, y sobre todo tienes una carga política de no dejarte o de tratar de que no se manipule la realidad. O sea, y siempre he visto que muchas veces contestas y respondes a cosas cuando dices esto no tiene nada que ver, esto no es así, ¿no?
¿Tiene algo Bueno, que ver con todo eso de los estudios para la preparación de tus novelas? bueno, vamos a ver, cuando una persona conoce un tema, es mucho más difícil que te engañen. Eso es así. Una de las razones que yo creo que nos está pasando como sociedad es que tenemos una preparación muy baja. Entonces, cuando nos cuentan algo, a mí me hablas de física nuclear y me puedes contar lo que quieras, que seguramente te creeré, porque no tengo ni idea de qué me estás hablando. Cuando conoces partes de la realidad o has profundizado, te llevas las manos a la cabeza de cómo se manipula, ¿no? Recuerdo una vez un determinado, bueno, viene un poco a cuento de una de las novelas que escribí, cómo manipulaba un político muy famoso español que sacaba una foto del ABC con Hitler diciendo, mirad, esto es la política, esta es la línea editorial del ABC. Sacaba una foto de Hitler del año 39 o el año 40. ¿Qué ocurre? O del año 37. ¿Qué ocurre? Que el ABC es el único periódico, eso dicen ellos, en el mundo que cuando hubo un conflicto armado estuvo publicándose en los dos bandos. Entonces se publicaba en Sevilla, que era zona nacional, y se publicaba en Madrid, que era zona republicana. Entonces, igual que tienes portadas del ABC diciendo, alabando a Hitler en el año 37, también tienes portadas del ABC alabando a la Segunda República el mismo año, ¿no? Y bueno, pues claro, cuando ves que cuentan solamente una parte, dices, no, eso no es así, ¿no? Entonces, esa persona que manipula, evidentemente que para mí no tiene ninguna credibilidad. Si me engañas en eso, lo siguiente que digas ya no me merece ninguna credibilidad porque pienso que también me estás queriendo engañar, queriendo engañar. Ujú. ¿Transmitir valores en tus novelas es algo fundamental de todas? ¿Es como un denominador común de todas? Bueno, lo comentaba un día. Digo, yo que todavía el mercado editorial no se ha enterado que la mayoría de mis novelas tienen un trasfondo de una historia de amor. Si no la hay, la novela desde el punto de vista humano, pues pierde interés. Entonces, historias de amor que unas terminan bien, otras terminan mal, amor, desamor. En definitiva, lo que me gusta experimentar son las relaciones humanas. Y las relaciones humanas pues están cargadas de atributos, pues como comentaba antes, ¿no? La lealtad, la amistad, que también me gusta mucho tratar, la camaradería, la traición, que también forma parte del ser humano, la desmedida ambición. Bueno, pues son facetas que no. En el trabajo vemos ese tipo de acciones, ¿no? De actitudes. Y bueno, pues para que una historia tenga credibilidad, pues tienen que aparecer esas cosas, ¿no? Porque en la vida, pues desgraciadamente ni es un camino de rosas, ni todo es tan bonito, ¿no? Todo tiene sus muchos vertientes para poderlo ver y siempre me gusta también dar un tono de positividad. Es decir, que incluso en las situaciones más complicadas, el ser humano es capaz de sobreponerse y salir adelante y que cuando haya pasado todo, pues podamos volver casi a una situación inicial. Ujú. Pues muy bien y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, ¿no? Y ahora Muy vamos a bien, pasar a Nicolás. Macarena Muñoz. Macarena Muñoz, como ya sabéis, vive aquí en Frankfurt. Bueno, vive aquí en Frankfurt, yo estoy a unos 60 kilómetros de ella más o menos, ¿no? Pero vive en Alemania, en Frankfurt, y yo vivo cerca de Mainz. Ella cuenta que nació en Sevilla, nació en Sevilla, pero pasó gran parte de su infancia, adolescencia y juventud en Granada, en donde cursó y terminó los estudios de filología hispánica y de traducción, de traductores y de intérpretes de inglés. En su infancia y adolescencia y juventud fue la literatura una de sus pasiones. De hecho, participó y ganó algunos concursos de poesía a nivel regional. Fue mención especial en un concurso de poesía infantil en el 79, con solo 10 años, premio de poesía Lora del Río en el 85. Con 15 años, poema Insomnio y segundo premio Villa de Peligros en el 89, etc.
Después de terminar sus estudios universitarios, viajó a países tan remotos como Australia, Malasia o Indonesia y ejerció 3 años de profesora de español en Nueva Zelanda. Y desde el 97 vive en Frankfurt, en Alemania. En la actualidad es profesora de español, inglés y teatro en un instituto público de Alemania. Aunque nunca dejó de leer, abandonó la pasión por la escritura por largo tiempo y en el albor del nuevo milenio retomó la labor creativa. Esta vez quería escribir una novela. Y en el 2004 terminó Frankfurt no tiene mar, que pese a haber sido aceptada por la reputada agencia literaria de Antonia Kerrigan Miró, por ese entonces, se quedó en el cajón y no volvió a escribir hasta el 2012, año en que ganó un modesto concurso de relatos organizado para la comunidad hispanohablantes en la región de Hessen y la guardería bilingüe y la asociación cultural Dos son más. Entre el 2013 y el 2015, con el objetivo de convalidar sus estudios de inglés y poder impartir clases de esta asignatura en la enseñanza pública, decidió completar sus estudios académicos con algunos seminarios de lengua y literatura inglesa en la Universidad de Frankfurt. Es precisamente durante ese periodo de tiempo cuando surgió la idea de redactar un libro, una novela que fuera la reescritura de las joyas literarias que descubrió. Lo que le faltaba decir es Cuéntanos algo, que, Macarena, cuéntanos algo. bueno, pues continúo con lo que estaba él diciendo. O sea, yo hice estos seminarios, leí mucha literatura colonial y poscolonial y literatura del refugiado, y entre eso y una serie de motivaciones personales, pues decidí empezar a escribir. Yo escribo según me apetezca, yo voy muy lenta, yo no me puedo poner a escribir 1500. Síguenos contando. Yo creo que Sigue contando. nosotros seguimos live, así que yo sigo contando para. Claro. Y entonces me puse a escribir. En el 2019 terminé la primera novela, que es Memorias Fugitivas. Memorias Fugitivas recibió el premio Círculo Rojo en el 2020 a la mejor novela de documentación histórica, y luego continúa con Los extranjeros. Yo voy a hablar, dije a Nicolás que quería hablar de los dos, pues porque en realidad es una trilogía y el tercero está, pues como ha preguntado Cristina, le falta poco, pero después de la lectura que hicieron los lectores cero lo estoy reestructurando, porque yo hago mucho caso a lo que me dicen los lectores cero. Y como comentó Nicolás, es novela histórica. Yo no llevo tanto tiempo como Carlos, me he quedado impresionada con todo lo que nos ha contado. Y bueno, pues algunas cosas en mis novelas históricas coinciden con lo que ha ido diciendo Carlos y otras cosas no. En primer lugar, yo espero que esto salga, que estoy aquí hablando. Tú sigue. Sí, sale. Sí, Sí, sale. Bueno, pues yo he seguido y si quieres, pues comento un poco cómo iba. Hay algunas cosas que coincide con las cosas que ha dicho Carlos. Por ejemplo, el componente educativo, pues no solamente pues por la cuestión de la investigación y la documentación, sino porque, bueno, yo soy profesora y a mí me gusta, pues, como él ha dicho también, pues dar una serie de valores. Yo creo que es necesario dar una serie de valores y bueno, los personajes también hay que trabajarlos, sobre todo si hay personajes que son de verdad reales, históricos, hay que investigar mucho. Y cosas que a lo mejor caracterizan a mis novelas, que a mí me gusta, por ejemplo, mezclar personajes ficticios con personajes reales. Para mí, pues a lo mejor la historia de amor no es tan profunda, hay muy poca historia de amor, pero a mí me gusta mucho investigar en las relaciones familiares, en los conflictos que hay. Por eso los personajes normalmente tienen un simbolismo, por ejemplo, la persona que tiene sus inseguridades o que por el contrario es muy segura de sí mismo.
y me gusta que los personajes tengan sus luces y sus sombras, que no sea solo este es bueno, este es malo, sino que tengan más bien claroscuros. Lo otro que a mí me gusta hacer en mis novelas es que se reflexione, que me gusta que no me gusta mostrar lo típico. Me parece que hay muchos prejuicios ahora mismo y que la gente, hay veces que hay temas que los toman de forma muy trivial, que estandarizan mucho, como tú. Y entonces a mí me gusta que no mostrar el personaje que se espera, porque tendemos mucho a decir, pues típico de mujer, típico de hombres, típico de esta nacionalidad o de la otra, y tendemos por eso a tener muchos prejuicios. Y a mí me preocupa mucho el tema de los prejuicios, y por eso, pues uno de los valores que quiero mostrar es que se debe ser más abierto y no tener prejuicios. Y lo que a mí me gusta mucho hacer es que la novela transcurra tanto en el presente como en el pasado, porque yo creo que es necesario no olvidar el pasado, es una de las labores de la novela histórica. No hay que olvidar el pasado para intentar no caer de nuevo en los mismos errores que cometimos en el pasado. Y yo quiero que se relacione siempre por eso el presente con el pasado. Que veamos que hay cosas en el presente que se están repitiendo, a lo mejor que se están empezando a parecer a hechos del pasado. Y por eso, así yo creo que se invita a la reflexión al lector, aparte de que, bueno, que se divierta, que se entretenga, pero yo creo que también la novela, aparte del componente de entretener, debe tener el componente de invitar a la reflexión, y bueno, como se quedó parado Nicolás, y yo sé que tenía preguntas para mí, pues le doy la palabra a él para que me pregunte. Bueno, en realidad tú empezaste con el tema tratando de escribir una novela que luego te cambió la idea y resulta que vas a escribir más de una, 3. Pero resulta que tampoco las novelas sí tienen una conexión la una con la otra, pero no es como decir una es la continuación de la otra, no es en ese sentido. No. El hilo conector es la familia de Ismael. Ismael es el hilo conector. En la primera novela, Ismael lo que investiga es sobre su familia paterna. O sea, es una novela que se desarrolla en Frankfurt y en Namibia. Esa es otra de las cosas que a mí me gusta hacer. Me gusta traer un país africano por la literatura postcolonial que leí. En la segunda novela, pues se va a centrar en la madre y en la huida de la familia de la madre de Guinea Ecuatorial a España como refugiados. Y entonces esta segunda novela se va a desarrollar en Guinea Ecuatorial y en Madrid. Y la tercera novela, pues va a haber una parte en el presente en que Ismael va a intentar descubrir lo que pasó durante su infancia, y algo que le originó un trauma, y por otro lado va a descubrir lo que ocurrió con un antepasado suyo que desapareció, y esto nos va a llevar tan lejos como a la época, a los últimos años del siglo XIX y a la Primera Guerra Mundial en Camerún. En concreto, las 3 novelas giran sobre la historia de una familia. Sí. Y son como vertientes diferentes, pero de la misma familia. Es decir, hay una rama que está en Namibia, creo, y Sí. luego hay otra rama que una parte de esa familia termina en Frankfurt, ¿no? Sí. Y y la otra rama es la madre, que es ecuatoguineana, y por eso Guinea Ecuatorial. Y la última rama es un antepasado perdido, y eso nos va a llevar a un personaje que no es directamente familia. Pero no quiero desvelar mucho, porque la última novela tiene mucho
mucha más aventura, muchas más luchas, personajes, muchas curiosidades, o sea, personajes también reales aparecen, pero personajes reales curiosos de los que la gente conoce poco. Y bueno, la primera es una novela puzzle, la segunda juega más con las luces y las sombras, y la última novela es una novela de bastante aventura. ¿Podrías decir de ti misma que desde que empezaste a escribir la primera novela hasta ahora has ido avanzando en tu escritura? ¿Has mejorado? No, no creo que pueda decir eso. Lo que puedo decir es que son registros distintos. Se puede considerar un avance cuando uno pues utiliza registros distintos. A mí me gusta experimentar y yo quería que las 3 novelas estas tuvieran un hilo conductor, pero que fueran muy distintas la una de la otra. Así que bueno, como no me mantengo en la misma línea, pues no te puedo decir si he avanzado o no, porque, o sea, si por ejemplo escribiera el mismo tipo de novela, pues entonces sí podría ver que hay un avance, ¿no? Pero son muy distintas también en cuanto a estilo, las 3 novelas. ¿Y hay una cuarta? No creo que vaya a haber una cuarta. No creo que vaya a haber una cuarta. Termino con la trilogía. Seguiré leyendo mucho y escribiré cuando otra vez tenga pues realmente ganas. Podría haber una cuarta porque podría intentar publicar la novela que se quedó en el cajón, pero por ahora yo con las 3 creo que termino. No puedo decirlo 100% seguro, pero termino. Hay una serie de... o sea, no es que no tenga ideas, sino que por lo pronto lo que me apetece es hacer una pausa después de terminar la tercera grande y luego ya veremos. Quizá cuando me jubile como Luis Bolívar Troya y tenga más tiempo para promocionar y para todas las cosas que no me gustan tanto y que te hacen dedicarle tanto tiempo cuando escribes, pues quizá a lo mejor en ese momento, pues a lo mejor sigo escribiendo, pero no publico hasta que no me llegue el tiempo de decir, tengo mucho tiempo libre, puedo sentarme a escribir 1000 palabras al día, como hace ahora Vicky. O sea, yo por ahora tengo demasiado lío y trabajo a tiempo completo como profesora, tengo familia, así que el tiempo para mí, pues, es escaso. Pues muchísimas gracias a todos, a Vicky también, que no nos está viendo. Estaba tratando de entrar, pero cambiando de aparatos, pero bueno, al final no lo ha conseguido. Y yo pido perdón porque la conexión aquí en el último tiempo con el tema de no sé exactamente si Vodafone está haciendo algo o qué está haciendo, pero hay 2 días donde el wifi y estas cosas se van, aunque yo tengo el ordenador conectado directamente al router, pero algo está fallando, no sé exactamente qué, ¿no?